¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te dicen, aquí diariamente te lo comentamos, analizamos, debatimos junto a todos ustedes. Ayer te comentamos y te dimos rubro por rubro la lista de aumentos que comenzaron a operar y se vienen en los próximos meses en la República Argentina. El gobierno ha definido comenzar el año con un tremendo ajustazo que va a repercutir sobre la inflación de enero y de febrero, que aleja incluso la posibilidad ampliada de inflación para este año. Fíjese, la inflación de diciembre en Cava fue del 3%, altísima, rompió todos los pronósticos del gobierno. Se está indicando que a nivel nacional sería del 2,6%. No se cumplieron los pronósticos del gobierno para la inflación del 2017 y con estos aumentos a los que hoy se suma un tremendo aumento en las tarifas de los servicios públicos de transporte, comienza el 2018, se vislumbra un 2018 con alta inflación que impacta sobre precios, salarios, un ajuste que el gobierno ha decidido dar sobre las capas medias y más bajas de la sociedad. Los sectores más vulnerables de esta sociedad son los que están sintiendo el ajuste del gobierno. Enseguidita, Alejandro Berkovich te va a explicar rubro por rubro, transporte por transporte, cómo es esta modalidad. Claro, porque el gobierno hoy presentó lo que, hay que decir, es una buena medida, este sistema multimodal, la SUBE, que va a permitir que aquellos que tomen 2 o 3 medios de transporte, en el segundo cueste un 50% y en el tercero un 75% menos. Pero en la capital federal, por ejemplo, la suba del subte es de un 66%. Tremendo boletazo el que ha dado en la ciudad de Buenos Aires, donde mucha gente toma para ir y para volver de su trabajo. Imagínense los maestros, profesores, que en la ciudad de Buenos Aires se movilizan a través de subte, micros o de ida y vuelta, escapan a este horario que han puesto el gobierno de 2 horas. En ese lapso de 2 horas pueden tomarse el primer medio de transporte, debe pagar 100%, un segundo un 50%, el tercero un 75%. Muchos escapan a ese 2%, a esas 2 horas, y en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, reitero, el aumento del subte de un 66% es un fuerte aumento. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag boletazo, que es lo que se ha vivido en el día de hoy y que a partir del 1 de febrero va a tener, reitero, repercusión sobre la inflación. Se está calculando, hoy tenemos a 2 importantes economistas con los que vamos a dialogar, pero se está calculando que el aumento del transporte le va a dar ya 1 punto a la inflación del mes de febrero. Enseguidita, Alejandro Berkovich te va a estar analizando, contando en detalle cómo ha sido el boletazo anunciado hoy por el gobierno. Otro tema que no podemos dejar de mencionar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno nacional, hoy premió a uno de los gendarmes que está más complicado y más implicado en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en su muerte por ahogamiento en el río Chubut, y que todavía debe dar cuentas a la justicia de por qué la sangre en su rostro, por qué volvió tan agresivo y nervioso después de haber estado a la vera del río Chubut. Me estoy refiriendo al subalférez Echazú, que tiene que dar, reitero, muchas explicaciones aún ante la justicia. El gobierno, como es la lógica, fíjese, lo hemos comentado en más de una oportunidad aquí, ¿qué se hace en la provincia de Buenos Aires
con integrantes de la fuerza cuando están sospechados o de un gatillo fácil o de algún hecho de corrupción. Inmediatamente se los separa, asuntos internos investiga, y bueno, si está todo bien se lo reinserta a la fuerza, si está todo mal la justicia actúa. Aquí, desde el primer momento, la ministra Patricia Bullrich en el Senado, a la par que plantaban pistas falsas, mentirosas, desde los propios medios, dijo: no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Es más, dijo, necesitamos a la gendarmería. Y fíjese el accionar del gobierno, claro que necesitaban de la gendarmería para reprimir, como reprimieron el 14 de diciembre, para sitiar al Parlamento Nacional como lo hicieron el 14 de diciembre, para tirar gas pimienta en la cara de varios diputados nacionales. Y fíjese cómo es el accionar del gobierno. Premia y asciende a gendarmes que están sospechados hoy en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Porque me sigo preguntando hasta el día de hoy, los 7 u 8 gendarmes que estaban a la vera del río Chubut, que vieron por última vez a Santiago Maldonado meterse en las aguas del río Chubut, ¿no podrían haberlo ayudado? ¿No hubo abandono de persona por parte de esos gendarmes? ¿Qué es lo que hicieron allí, a la vera del río Chubut, que se los vio volver, algunos tan agresivos, otros volvían excitados, ampliamente excitados de la vera del río Chubut? Como lo hizo ensangrentado Manuel Echazú, sin explicar por qué, dijo que se olvidó. Echazú fue el que borró todo de su celular, todas las comunicaciones de WhatsApp. Echazú fue el que se ausentó por espacio de varias horas en la camioneta con un superior, hicieron un recorrido que volvieron a las 5 de la mañana del otro día, sin dar explicaciones aún. Claro, no todas las culpas son de él, de la lentitud de la justicia argentina para ciertos temas, que todavía no ha profundizado el juez Geral, porque fíjese, contrario a lo que se decía hoy, no está imputado Echazú, está sospechado. Se lo llamó a declarar como testigo, pero no está imputado. Hasta eso tiene este caso, no está imputado. Cuando tienen, reitero, mucho que explicar. Pero fíjese cuál es la tónica del gobierno. Premia a estos gendarmes. Premiará tal vez a los de la represión del 14 de diciembre. Denuncia a legisladores de la oposición a los que acusa de violentos. Inédito. Esta noche va a estar con nosotros el diputado nacional Nicolás del Caño, que es uno de los 11 legisladores. Y es un hecho de gravedad institucional, porque es inédito en la democracia que un gobierno denuncie a 11 legisladores de la oposición. Si esto no es persecución política, la persecución política, ¿dónde está en la República Argentina? Y la verdad, como muy bien lo dijo hoy a la mañana, cuando dialogábamos con él en Radio 10, con Sergio Maldonado, esto es darle riendas sueltas a los gendarmes. Derecho a hacer lo que quieran. Total, después van a ser ascendidos, felicitados, premiados por sus superiores. Hay muchas cosas. Fíjese todavía que entonces no nos podrá sorprender que tal vez en las próximas semanas, en los próximos días, asciendan a los prefectos que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel en Bariloche. Ayer comenzaron las pericias. Hay 3 prefectos que están allí implicados porque se sabe que las vainas son de 9 milímetros que corresponden a integrantes del grupo Albatros. ¿Los van a premiar en lugar de hacerles pagar por lo que hicieron? ¿Asesinar por la espalda a una persona indefensa? ¿O porque como es mapuche para el gobierno vale y hay que matar a todos los mapuches y eliminar de la faz de la tierra a los mapuches y a todos aquellos que se parezcan a mapuches en la República Argentina? La verdad que debería el gobierno reflexionar
Esto que hizo hoy con Echazú es un gesto de clara provocación. Es un gesto de clara provocación, como han venido provocando desde el 1 de agosto a la familia de Santiago Maldonado. Lo negaron a Santiago Maldonado, persiguieron a la familia, ensuciaron su nombre, mintieron todo el tiempo, porque no nos olvidemos que el gobierno, y después lo explicitó la diputada Elisa Carrió, decía que estaba en forma clandestina en Chile, con los mapuches, colaborando con la RAM chilena. Todo eso fue mentira, se cayó, estaba ahogado en el río Chubut. Tal vez los gendarmes lo podrían haber ayudado y no lo hicieron. Muy bien, primer tema, boletazo. El hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. Despidos de verano. Se suman ya también los despidos del Estado y también hoy de una fábrica en Morón. Y esto es una provocación, lo que decía Sergio Maldonado respecto al ascenso del subalférez Echazú hoy por el gobierno nacional. Nos metemos en el primer tema. Esta noche van a estar junto a nosotros los despedidos de fabricaciones militares de Azul. Son 267 despedidos. Tengo entendido, después se lo vamos a preguntar a ellos, que hoy tenían una reunión con el director de fabricaciones militares, pero que se levantó por orden del ministro Aguad, porque daría la impresión que la intención del gobierno es cerrar la planta de fabricaciones militares de Azul. Quedan, creo que 10 personas, me decían esta mañana en la radio. Los delegados han echado a 267 que se suman a otras plantas de fabricaciones militares a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y ayer también señalábamos los despidos que hubo en la ciudad de Quilmes por parte del intendente Martiniano Molina. Fíjese cómo le comunican los despidos a la gente, al empleado de la Municipalidad de Quilmes. Con esta nota, 29 de diciembre del 2017, de la dirección del Hospital Materno, este es un caso que hemos tomado que nos llega a nosotros. Dirección del Hospital Materno Infantil Eduardo Oller, señora Zamora Gustavo, legajo número 30.614. Por medio de la presente se le notifica que a partir del día 1 de enero del 2018 no se le será renovado el contrato laboral que usted poseía con la Municipalidad de Quilmes. Y esta es la parte, fíjese, que sorprende. Por pedido de autoridades nacionales y provinciales respecto al personal contratado, por lo cual usted queda eximido de sus prestaciones laborales desde esa fecha. Y firma el director general del Hospital Materno Infantil Eduardo Oller de Quilmes. Fíjese, responde a un pedido del gobierno nacional y de las autoridades del gobierno provincial los despidos en la Municipalidad de Quilmes. Quiere decir que ayer fue Quilmes, en los próximos días pueden ser otros municipios. No tenemos confirmado, pero se está hablando de despidos en la Municipalidad de Morón, y en las provincias va a ocurrir lo mismo, porque el gobierno aprieta a los gobernadores para bajar el gasto, también despidan personal. Esto la verdad que pocas veces se ha visto que digan a un personal, por pedido de autoridades nacionales y provinciales, lo despedimos. Bien, hoy hablamos con el secretario general de ATE de Quilmes, que nos decía lo siguiente. Hasta el momento tenemos contabilizado 400 despidos en distintas áreas del municipio. El intendente hace semana había informado de que el ajuste iba a pasar por el sector político, no por el sector de los trabajadores. Bueno, hizo todo lo contrario, echó trabajadores que ganan entre 7.000 a 9.000 pesos, ¿no? Claro. Y que todos los días se levantaban temprano para ir a cumplir una función para la ciudadanía de Quilmes. La verdad que es vergonzoso lo que ha hecho el intendente Martiniano Molina, de dejar a cientos de familias sin el plato de comida en su mesa. Y sabemos que la bajada de línea de ajustar a lo que menos tenemos viene del gobierno nacional y provincial, ¿no? Nosotros no vemos justificación, porque ya el verso de los ñoquis se le terminó,
y ahora vienen indiscriminadamente a dar de baja a cientos de compañeros, porque son compañeros que la gente lo veía laburar, el barrendero que todos los días barría las calles del distrito de Quilmes, hoy no lo tenemos porque el gobierno ha decidido despedirlo. Muy bien, en este marco de lo que fue todo el mes de diciembre, que comenzaron despidos, la reforma, la rebaja en los saberes jubilatorios, hoy el diario Cronista Comercial publicó una encuesta de una firma muy seria de D'Alessio sobre las perspectivas económicas, sobre cómo había impactado el tema de la rebaja de los saberes jubilados en la población y también sobre cómo impactó el mes de diciembre en las principales figuras políticas del oficialismo y también de la oposición. Fíjese, ¿cómo evalúa la situación económica del país dentro de un año? Es decir, a fin de este año. ¿Espera ver mejoras? El 46%. ¿Considera que la economía está peor? El 50%. No sabe, no contesta, 4%. Le preguntan también la firma D'Alessio, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional? Mala y muy mala, 54%. Buena, 45%. No sabe, no contesta, 1%. Esta encuestadora es la que suele hacer las encuestas cuando se hace el coloquio, por ejemplo, de IDEA en Mar del Plata, que hace distintos trabajos así entre todos los empresarios que concurren. Por eso digo, es una encuestadora hasta ideológicamente se podría decir afín al gobierno, ¿no? ¿Cómo cree que el gobierno está gestionando el tema jubilado? Fíjese en la diferencia. Esto es muy interesante. En junio pensaba que mal, muy mal, ya era una cifra altísima. El 66% y el 34% bien. En noviembre baja. 63% creía que lo estaba gestionando mal, muy mal, y aumenta 37%, decía que lo hacía muy bien o bien. Diciembre, mes de la rebaja de los saberes jubilatorios, a partir de marzo del año que viene, mes de la gran polémica y del impacto que se sintió. 74% de los consultados, muy mal o mal, manejó el tema jubilados el gobierno. 26%, fíjese, baja de 37 al 26% los que consideran que muy bien o bien. En este porcentaje hay muchos de estos que seguramente eran muchos votantes de Cambiemos que han ido a pasar a 74%, que fueron muchos de los que salieron incluso con las cacerolas en el mes de diciembre. Mucha base política de Cambiemos que dijo, no, bueno, pará, con el tema jubilados no te podés meter, no podés rebajarle la mínima a un jubilado, ya es demasiado, ajustá por otro lado. Y acá se ve clarito, reitero, esto es encuestadora D'Alessio Airol Berenstein. Vamos a ver cómo afectó esto también a la imagen de los principales dirigentes políticos de la Argentina. Vidal tenía en octubre, María Eugenia Vidal, 60% de imagen positiva. La mantuvo en noviembre. En diciembre cayó al 53%. Es la que mejor imagen positiva tiene de todos los dirigentes de la oposición y del oficialismo en la Argentina. Elisa Carrió tenía en octubre 52% de imagen positiva, en noviembre 53%, en diciembre cae al 48%, producto de lo mismo, de la rebaja a los saberes jubilatorios. El presidente Mauricio Macri tenía en octubre el 53% de imagen positiva, en noviembre mantuvo la imagen positiva, cae al 44% en el mes de diciembre. Mucha la caída del presidente, ¿eh? Esto mismo lo marcaba el domingo en Perfil la encuestadora Julio Aurelio, que indicaba una baja de 8 puntos en la imagen positiva. D'Alessio Airol Berenstein le da aún más. Esteban Bullrich
tenía 48, 47, baja a 41% en diciembre. Horacio Rodríguez Larreta tenía 47 en octubre, 44 en noviembre, baja al 41% en diciembre. Lustó tenía 39 en octubre, 34 en noviembre, sube en diciembre a 37%. Ernesto Sanz tenía octubre 41, noviembre 42, baja 34% de imagen negativa en diciembre. Gabriela Michetti tenía 41% en octubre, 39% en noviembre, baja a 32% en diciembre. Juan Manuel Urtubey, uno de los gobernadores mimados por el oficialismo, 36% de imagen positiva en octubre, mantiene en noviembre, baja al 31% en diciembre. Urtubey fue uno de los gobernadores peronistas que apoyó la rebaja en los haberes jubilados. Y ahí tienen también las consecuencias. Cristina Kirchner tenía 28% de imagen positiva en octubre, en noviembre bajó al 25%, sube en diciembre al 28%. Fue una de las dirigentes políticas de la oposición que más se opuso a la reforma previsional. Florencio Randazzo tenía 35% en octubre, en noviembre 32%, baja al 28%. Otro de los dirigentes a quien se lo emparenta mucho con Cambiemos y con el gobierno, y tal vez el silencio al que se llamó después de las elecciones, ven una baja en la situación positiva. Es decir que de la figura de la oposición solo Martín Lustó y la expresidenta los que suben, y fíjese cómo impactó el tema jubilados sobre las principales figuras del oficialismo. Bueno, con esto ya nos metemos en el boletazo. Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Tenés mucho para contarnos. Sí, claro. ¿Qué sensible habrá sido el precio del boleto del transporte público aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, políticamente, que el gobierno decidió el año pasado saltearse el ajuste de la tarifa que tenía previsto hacer? Por eso este año son tan fuertes las subas de los boletos, realmente desproporcionadas en relación a la nueva meta de inflación que se acaba de fijar el gobierno luego de desistir de la anterior que estaba, digamos, a todas luces atrasada. ¿De cuántos son los incrementos? Ahora lo vamos a ver, pero de acá a junio lo importante es que usted sepa que va a pagar por el boleto de colectivo un 66% más, por el de tren, en el caso del Roca, un 62% más, y en el caso del subte también un 66% más por el aumento que prevé el gobierno porteño en sintonía con el nacional, porque hoy lo anunció Guillermo Dietrich, a pesar de que está en la órbita del gobierno porteño. ¿Cómo es la suba del colectivo? Primero, en plata. Hoy vale 6 pesos el mínimo, en febrero va a valer 8, en abril va a valer 9 y en junio va a valer 10 pesos. Estamos hablando del boleto mínimo. Primera sección que casi nadie usa porque, por cómo se fueron acotando las secciones, casi todo el mundo saca 6.50 cuando sube un colectivo. Ese de 6.50 se va a ir en febrero a 9, en abril a 10 y en junio a 11. Son incrementos todavía más fuertes que los del boleto mínimo. En el caso del tren, tenemos el subte primero. El boleto del subte no aumenta ahora en febrero, va a seguir en 7,50, va a aumentar a 11 pesos en abril y a 12,50 en junio. Un salto realmente importante que el gobierno justifica en que los que utilizan subte son los sectores de mayor poder adquisitivo de los que se mueven en el área metropolitana. Luego, en el tren hay distintas subas según se trate de este o del tren Mitre, que actualmente vale el doble en la fracción mínima, porque también hay distintos boletos según cuánto se viaje en tren. Hoy el boleto mínimo del Roca, del Urquiza y de Belgrano, que vale 2 pesos, se va a 2,75 a principio del mes próximo, a 3 en abril y a 3,25 en junio. Realmente marginal en términos nominales, en términos de pesos, este aumento, pero en términos porcentuales, si uno empieza a sumar y si son muchos en la familia, puede llegar a influirle. El otro tren, el Mitre, Sarmiento y San Martín, sube en febrero a 5,50, siempre hablando del mínimo, 6,25 en abril y 6,75 en junio, mientras que, lo anterior se aplicaba al boleto más barato del tren. Esto, ¿a quiénes afecta? ¿Cómo va a funcionar? Va a estar combinado
con el boleto multimodal. Y por eso destacaba la importancia política que tiene el precio del boleto. Ustedes recordarán grandes protestas en ocasión de aumentos sensibles del boleto, acá y en todas partes del mundo. Es un precio político si los hay. Y por eso digo que el gobierno se salteó el aumento del año pasado con fines electorales y también este año se ocupó de anunciar este aumento realmente muy sensible combinado con este descuento, que es de lo que estuvo hablando toda la prensa oficialista durante todo el día, soslayando casi el incremento y hablando de una realidad que hoy por hoy, ahora lo vamos a ver basados en números, hoy por hoy no es la masiva, no es la de la mayoría de la población, que sigue la mayoría de la población trasladándose en un solo medio de transporte. Vos sabés, Berco, que esto que vos decís es tan así que estábamos recordando hoy que en el diario La Nación, creo que el año pasado, se publicó un estudio que el 86% de los que viajan de la provincia, del conurbano a la capital federal, utiliza un solo medio. Ahora vamos a eso porque hay dos estudios que vamos a citar que dicen más o menos lo mismo. Eso no obsta, Gato, que el boleto multimodal es una gran idea, que aplica en muchos países del mundo. Por supuesto. Lo que pasa es que... Pero ¿sabés qué? Tendría que ser pagar una sola vez. Exacto. Y por el lapso de 2 horas te movés en los distintos medios de transporte que tenés. Así funciona en grandes capitales del mundo. Y además son lapsos por lo general de 3 horas los que se permiten como ventana para utilizar un mismo boleto en distintos medios de locomoción, porque las megalópolis cada vez son más largas de transitar y cada vez más tiempo requiere cruzarlas. ¿Cómo va a funcionar el multimodal acá en Argentina? No va a ser una tarifa plana para usar distintos colectivos, sino que quien use un solo medio de transporte paga el 100% del costo, quien use un segundo boleto va a pagar un 50%, o sea, va a tener un descuento del 50%, y a partir del tercero, en realidad para el tercero, pues ya para tomarse 4 habría que hacerlo a propósito prácticamente, va a pagar un 25%. Esta es una modalidad muy utilizada por quienes vienen del segundo cordón del conurbano, colectivo a la estación, tren de la estación a Retiro o a Constitución y de allí un subte o un metrobús para hacer la sintonía fina del lugar de trabajo al que uno va en el centro. Pero de vuelta, es una realidad que parece masiva por la afluencia que tienen los centros de transbordo como Retiro, Constitución, Liniers, Saavedra, pero la verdad, cuando uno mira los números, no son la masividad de la gente que ingresa a la ciudad ni la que se mueve dentro de la ciudad y del área metropolitana de Buenos Aires. ¿De dónde sacamos esto? No es una idea nuestra ni percepción de poner el dedo al viento, sino que hay 2 estudios que queríamos citar. Uno es la encuesta de modos de movilidad publicada en 2015, pero hecha en base a una encuesta de 2009 y 2010. En esa encuesta, que es muy abarcativa y que se hizo siguiendo estándares internacionales con financiamiento mundial y todo, no es que la hizo el INDEC, se publicó en 2015, pero no, digamos, la utilizan como referencia hoy los propios funcionarios del Ministerio de Transporte y los técnicos. Lo que dice es que de todos los pasajeros, los que usan un solo medio son 89%, más todavía de lo que vos decías, Gato. Lo que vos decías es dentro de los trabajadores que se mueven son 86%. Dentro del total, más todavía, 89% utiliza un solo medio de transporte. Combina 2 medios, un 9% de la población. Y utiliza 3 medios, un 2%. Esta es una de las encuestas. Para ver a cuántos beneficia el descuento del multimodal hoy. Otra de las encuestas de las fuentes que tenemos es una encuesta que hizo la UTN un poco antes, en 2007, pero para estas cosas no cambia demasiado un año u otro año. Y ahí lo que surgió es que van a trabajar o se mueven por la ciudad sin transbordo 73% de la gente. Acá el resultado fue algo más favorable, digamos, al boleto multimodal o al descuento, a cuánto va a impactar el descuento. Con transbordo, con un transbordo, o sea, usando 2 medios de transporte, viajan casi el 20% de la gente, y con 2 o 3 transbordos es un 7% en total, algo, por supuesto, mucho más reducido que esto. ¿Qué dice el gobierno? Que a partir del boleto multimodal lo que creen es que van a tomarse más pasajeros este segundo o tercer medio de transporte que hoy no toman, que hoy hacen a pie, por ejemplo, para hacer el tramo hasta la estación, o desde la estación a la casa. Sí, o se bajan, por ejemplo, en Constitución, que es uno se instala a 7, 8 de la mañana en Constitución, y a la zona de Obelisco al centro va la gente caminando, ¿no? Sí, bueno, lo que dice el gobierno es que ahora, como va a tener este descuento, van a moverse más en el transporte público y van a aplicar ese segundo boleto. Igualmente, Berco, fíjate vos, el subte.
para la capital federal, que la gente lo utiliza una sola vez, único medio del subte. 66%, la verdad, es un ajustazo duro, claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sobre todo para el servicio que brinda, que es realmente muy malo, no las pico por lo menos, y para la expansión de la red de los últimos tiempos, que fue nula. Sí. Hoy, quienes defienden el aumento del boleto y reivindican esto como una vía de reducir los subsidios, difundieron los precios comparados de el transporte en las distintas ciudades de Latinoamérica, y la verdad que si bien en Buenos Aires el boleto resultaba relativamente más barato que en Río de Janeiro, que en San Pablo, no ocurrió esto en la comparación con México, por ejemplo, que tiene una de las redes de subte más importantes del mundo, y donde uno se puede mover por un precio muy similar al del subte porteño, muchísimos más kilómetros de los que se puede mover en Buenos Aires. Evidentemente este precio es tan sensible y tiene tanta implicancia política y social que los gobiernos se las arreglan para financiarlos de una u otra manera. Y acá, en Argentina, es cierto que la cuenta de subsidios se abultó muchísimo y se concentró de manera muy injusta en el área metropolitana de Buenos Aires, en detrimento de las ciudades grandes del interior del país, que pagan mucho más desde hace mucho tiempo, pero este sablazo, en medio de este ajuste general de los ingresos para la población, está llamado a tener un impacto realmente importante, Gato. Más allá de esa herencia, de las cosas que quiere discutir el oficialismo en general, que atrasan 2 años y pico, realmente en esta coyuntura seguramente vamos a escuchar hablar de amparos, de reclamos y de quejas de todo tipo por varias semanas. Y ahora vamos a hablar con 2 economistas invitados de cómo va a impactar en la inflación también, ¿eh? Antes de ir a ese debate, bueno, vamos a lo del inicio. Justamente hoy el gobierno pareció premiar a un subalférez muy cuestionado en la actuación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Justamente se trata de quien vemos aquí en la foto, Manuel Echazú, que así volvía después de haber estado en el río. Ascienden a Manuel Echazú, el gendarme imputado en el caso Santiago Maldonado. La resolución está firmada por la ministra Patricia Bullrich. Echazú es el gendarme que declaró haber recibido un piedrazo durante el operativo en la comunidad mapuche de Cuyamén, ¿no? Y que estaba con el arma, con un arma reglamentaria. Al fundamentar los ascensos, la disposición indica que personal superior de la citada Fuerza de Seguridad que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimento para su promoción al grado inmediato superior. Mantenía su promoción supeditada a causa o situaciones que al presente se encuentran superadas. Superadas. La justicia no ha determinado eso. Porque no está cerrada la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. Está en pleno proceso. Para el Ministerio de Seguridad ya está superada. Bueno, por algo no ponen cerrado, ¿no? Precisamente, para evitarse ese... Claro. Y habiéndose evaluado el resultado obtenido por la Junta de Calificación Respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo a la fecha que para cada caso se especifica. Es decir, lo premian. Hoy hubo un comunicado de la familia de Santiago Maldonado expresando su rechazo a esto. También hoy lo comentábamos. Sergio Maldonado dice y dijo es darle rienda suelta a la gendarmería. Impunidad en ascenso, ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, donde dicen, entre otras cosas, esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago. El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas. Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos. Verdad y justicia por Santiago. La familia de Santiago sostiene que en realidad son más los gendarmes ascendidos. El más conocido era Echazú y el que más fue reprobado en el día de hoy, ¿no? Que además Echazú dijo, por ejemplo, frases como esta, ¿no? Si se hubiera entregado, lo habríamos aprendido y puesto a disposición de la justicia. Estaría vivo. Todo mal realmente.
Bueno, gracias Gabriel Selpo, economista jefe de Elipsis, por estar esta noche. Gracias Gabriel. Agustín Datelis. También ahora vamos a estar con Nicolás del Caño. ¿Cuánto estiman, Gabriel, la inflación de diciembre? ¿Ustedes ya tienen una estimación? ¿Han cerrado? Sí, efectivamente, 2,6% la estimamos, con una inflación núcleo de 1,5%. Esta inflación vendría a ser las más altas de las observadas desde abril del pasado año, ¿no? ¿Y en cuánto crees que puede impactar los aumentos previstos y este boletazo para la inflación del mes de febrero, Gabriel? Estimamos que va a estar a nivel nacional el orden del 0,4-0,3 en el mes de febrero, y luego los demás meses va a rondar un 0,1-0,2. Tiene la incidencia de que es muy focalizada en el AMBA, eso te ayuda un poco, y lo otro es que, como está tan retrasada, en diferencia de lo que paga, por ejemplo, Córdoba, bueno, los cordobeses es mucho más alto de lo que pagan en el bolsillo, en definitiva tiene un peso mayor. En definitiva, eso lo termina de atemperar un poco y haciendo que la suba total a lo largo del año de transporte en la incidencia a nivel nacional termina impactando del orden de 0,5-0,7 puntos de inflación, ¿no? ¿Y ustedes creen, analizan que el gobierno puede cumplir este año con la pauta esta ampliada ahora, después de todos los aumentos que se anuncia, que se van a venir, más este boletazo y todo lo demás? Sí, no lo creemos, pero creo que no solamente incide eso. Por ejemplo, el año pasado tuviste subas de electricidad y gas del orden del 80%, este año vas a tener 40%, es un poco menos, pero aún así creo que incidió un poco el hecho de que el momento que se bajó, se subió la meta, se bajaron las tasas de interés, entonces hubo un relajamiento de la política monetaria, marcando un poco que el gobierno quería priorizar un poco más el crecimiento. Como verán, hay unas subas de transporte y demás que pueden llegar a enfriar la economía, claro, y quiere quizás un poco priorizar eso en pos de sacrificar un poco de inflación. Creo que se mueve por ese lado y eso nos lleva a que nosotros esperemos una inflación del orden del 19% frente al 15% que se planteó el gobierno, ¿no? Es alta. Ahora continuamos, Gabriel. Agustín, ¿cómo analizás? ¿Qué impacto va a tener esto? Los aumentos que ya se han anunciado, más lo del boletazo anunciado hoy, ¿no? Mira, el impacto sobre la inflación está a la vista, digamos. Los indicadores te muestran para fin de año, del decía 2,6, a nosotros nos da un cálculo 2,8, pero te muestra que vas a tener una inflación muy alta que anualizada sigue en registros muy altos. Este año 2017 cierra en 24-25%, que es la inflación que tenías en el año 2015, después de 2 años de errada política monetaria, de tasa de interés alta, de enfriamiento de la economía, tratando de contener un proceso inflacionario que no logran contener. Ahora, de acá para adelante, la verdad es que todos estos precios regulados, combustibles, tarifas, transportes, te explican parte de la inflación. Los números que él decía son así, son directos, ¿no? Después tenés el impacto de segunda vuelta, digamos, lo que implican los aumentos en transporte, en tarifas, etcétera, sobre los precios, porque se va dando un proceso, digamos, dentro de la economía donde esos precios después tienen incidencia en la formación de otros, pero un proceso inflacionario que, lejos de desacelerarse al ritmo que el gobierno pretendía, va a sostenerse. Por eso la meta del 10 que se habían puesto, que era incumplible, la modificaron, la llevaron a 15, la de 15 tampoco se va a cumplir, vos hablás de 19, yo creo que va a ser registros por encima del 20% y muy probablemente similares a lo de este año, pero con un riesgo adicional, que es lo que está pasando y pasó hacia fin de año en el mercado cambiario. Esto que vimos, el movimiento fuerte del dólar, que después se contuvo, algunos bancos salieron por orden del Banco Central a calmar un poco la cuestión en el mercado cambiario, te llevan a una situación donde esa percepción de atraso cambiario y esa posibilidad de que en algún momento el dólar se acomode y haya un saldo un poco más abrupto, tenga un traslado a precios. Ese traslado a precios puede estimular aún más el proceso inflacionario del año que viene, teniendo en cuenta que somos una economía muy vulnerable hoy a lo que pasa en el mundo, a las tasas internacionales, a los movimientos de capitales, algo que acá veníamos advirtiendo. Mirá, acá venimos hablando mucho de macro, en muchos programas que venimos, ¿no? De la deuda, de cómo crece la deuda. Esto que está pasando ahora con las tarifas y con los transportes permite ilustrar muy gráficamente el traslado entre la macro y la micro. La consecuencia lógica del proceso de endeudamiento, de que crezca, de la liberación de los movimientos de capitales, de atraer capitales especulativos, de tener tasas altas, de estimular la bicicleta financiera, es la política de ajuste. La política de ajuste te lleva a estos aumentos que te impactan directamente en el bolsillo. Por eso te decimos, cuando hablamos de la macro, cuidado, no es ajeno, las consecuencias llegan y son inevitables. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Nicolás, ¿vos qué crees que va a tener impacto político esto? Sí, yo creo que, bueno, hace unos minutos el gato estaba mostrando la caída de la imagen de las principales figuras políticas del gobierno, el presidente, la gobernadora Vidal. Creo que esto tiene un impacto muy fuerte, por supuesto, en el bolsillo de los sectores populares. Y eso se traslada a la bronca que ya hay acumulada. Y hay un sector muy importante que
Digo, lo reflejan esas encuestas, pero uno en la calle, los compañeros, por ejemplo, dicen en muchas fábricas ya no queda gente que defienda a Macri. Sin embargo, muchos lo votaron en su momento, ¿no? Entonces, esta situación de ajuste que se siente cada vez más fuerte entre los trabajadores, lo que se vislumbró para todos, que la ley de reforma previsional era de ajuste previsional y que implicaba un robo a los jubilados actuales, a los pensionados, quienes perciben la asignación universal, pero además el nuevo cálculo para quienes se van a jubilar, ¿no? Que se van a jubilar con menos de lo que te jubilas hoy. Es decir, todo esto yo creo que va a tener un impacto político y ya se está expresando también en que ante los despidos que se están viendo hay muchos compañeros y muchas compañeras que están enfrentándolo, que se están organizando. Digo, este ajuste está trayendo una consecuencia muy fuerte sobre los trabajadores y el pueblo, pero al mismo tiempo creo que lo de la reforma previsional ha dejado planteado que se puede resistir a este gobierno y que claramente si no se volteó esta reforma, si no se logró frenarla, fue producto de que no hubo de parte de la CGT fundamentalmente un plan de lucha que lo permitiera llevar adelante, ¿no? Un paro que vos no sabías si era a las 12 del día anterior, de ese día, el día siguiente, bueno, pero muchísima gente fue a la movilización, los cacerolazos. Yo creo que ya se está pensando en cómo frenar la reforma laboral. ¿Puedo marcar una cosita nada más? Pero digo, en esto que él comenta, hay una cuestión distributiva en todas las medidas que toma el gobierno de concentración del ingreso. Vos marcás la cuestión previsional, donde se le metió la mano, el bolsillo directamente a los jubilados con la política, como consecuencia de la política de ajuste. Esto del transporte es lo mismo, la tarifa es lo mismo. Eliminarle, como ya se empezó hoy, las retenciones a el sector agroexportador, que supuestamente te iba a explicar un boom exportador que iba a generar un ingreso genuino de dólares a la economía, que tampoco ocurrió porque las exportaciones están estancadas y tenés el déficit comercial más grande de la historia de la Argentina. No ocurre. Lo único que está ocurriendo, y el patrón, el factor común de todas estas políticas, es que hay una fuerte concentración del ingreso. Pero perdón, y esto Agustín, es muy peligroso. Me interesa el matiz, porque bueno, a veces uno en Twitter es más compadrito que en la realidad, ¿no? Pero en Twitter, hoy yo lo miraba a Gabriel, veía las opiniones. ¿Vos considerás que es necesario este aumento de boleto? Yo considero que sí. A ver, vos bien lo planteabas al principio, es masivo. Y también hay usuarios de Puerto Madero, por ejemplo, usuarios de Palermo, que realmente tienen ingresos muy altos, los más altos a nivel país, y no necesitarían eso. En ese caso yo prefiero que, por ejemplo, se concentren en políticas más distributivas, por ejemplo, aumentos del AUH, que aumentaron a 4 millones de 3,6 millones que había anteriormente, o que se concentren en políticas como, por ejemplo, Pero aumentar... acaban de bajarla la bocha. Acaban de recortar la fórmula que la actualiza. Van a recibir 100 y pico de pesos menos a partir En términos reales va a seguir incrementándose. En porcentaje del PBI, el gasto social está más alto que nunca, y si lo podés mirar perfectamente con las series, y la podés comparar perfectamente con anteriormente, y vas a ver que efectivamente están destinando más dinero social, lo que se disminuye mucho en los reales subsidios. no va a incrementarse, A la pasada dijiste, pero en términos reales no va a incrementarse. En términos reales para incrementarse en términos reales tendría que ser por encima de la inflación, y eso no va a ocurrir. Va a incrementarse por aumento de la inflación. Y si los sueldos suben menos, que la inflación, no. No, y además otra cosa, vos sabés que la inflación para las canastas de consumo de los sectores de menores ingresos es mucho más alta que el nivel general de inflación. Entonces, los sectores que reciben asignación universal por hijo, habiendo indexado por el IPC del INDEC, van a recibir mucho menos en términos de su poder adquisitivo, no de la inflación que mira. No necesariamente es mayor la inflación. Puede haber años quizá mayor o menor, pero no necesariamente. Los últimos años es mayor. Te tomo datos de la UMED y con CGT y CTA, 90% el acumulado de que arrancó este gobierno hasta ahora para el decil 1, el de ingresos más bajos, y para el nivel general 64%. Bien, yo creo que van a aumentar del orden del 1,2%, 1,3% la asignación universal por hijo año a año con respecto a lo que era anteriormente con la nueva fórmula. Que anterior sí, se aumentaba 5 o 6 puntos, pero con la nueva se va a aumentar 1,2, 3. Bueno, pero vos lo decías así al pasar, digo, y para las personas que reciben la asignación en un año son 50, 60, 70 litros de leche menos, por ejemplo, para los niños que más lo necesitan. O sea, vos decís un número al pasar, sí, va a ser menos, pero eso significa para la gente que más lo necesita, quitarle directamente... No es quitarles, es no incrementarles. Completamente, no incrementarles. No incrementarles. Supongamos que esta tenía, ya lo dijo Tonelli. Tenían 10 litros de leche, pero la gente se da cuenta, de que le mienten constantemente. No le mienten. Le mintieron constantemente. Lo hizo el mismo Marcos Peña, dijo, no vamos a hacer una reforma previsional, quédense tranquilos, no vamos a quitar nada. Eso lo dijo, salió públicamente y después avanzaron con una reforma previsional. A ver, Nicolás. Gabriel, igualmente me interesa algo que vos comentaste recién, ¿no? Que dijiste que esto puede producir un impacto de enfriamiento del boletazo, de enfriamiento de la economía, dijiste. Efectivamente, no solamente eso,
¿El gobierno hablando está de buscando todo. eso, que haya un enfriamiento de la economía? Yo creo que no, el gobierno lo que está intentando es reducir el déficit fiscal, que es insostenible hoy en día, y tiene que reducir el gasto público. Y lamentablemente hay que encarar estas decisiones que me parece que son no positivas, o sea, nadie quiere realmente recibir menos subsidios, pero lamentablemente me parece lo más eficiente dentro del gasto que hay para recortar. Ahora, en ese 20.000 marco, millones perdón, de pesos de retenciones menos va a cobrar el Estado ahora Claro, en las claro. centrales agrarias. Es una trampa, cómo una se falacia. Hay congenia que eso recortar con el bajar gasto público No, pero perdón, y hay porque- que apuntar a los subsidios. Perdón, pero hay un Hablemos punto de que es el déficit fiscal monumental que tiene el gobierno, en parte alimentado, no solo el fiscal primario, sino el financiero, en parte alimentado por los compromisos que tienen intereses de la deuda, que son descomunales. Aceptado eso, la pregunta es ¿por qué recortar en subsidio, que puede ser interpretado como un salario indirecto, al transporte y no, por ejemplo, bajarle los impuestos a los autos de entre $500.000 y 750.000 pesos o bajar las retenciones a la exportación de granos? En la parte de autos, estoy completamente de acuerdo. En la parte de retenciones, tenés el hecho que anteriormente producíamos cada vez menos, la economía, el sector privado caía, lo que hemos visto anteriormente era que el sector público era el que incrementaba continuamente, mientras se incrementaba más impuestos, el sector privado caía, y eventualmente cada vez teníamos menos base. ¿Cómo se financiaba anteriormente el déficit? Ya lo saben, con emisión y quema de reservas. Eventualmente no teníamos reservas y la emisión monetaria genera inflación. Eventualmente tuvieron que sustituir por deuda para intentar no tener inflación, que sabemos que, obviamente vos lo comentabas, es No está malo la funcionando. inflación para todo el mundo, ¿ok? Y más para los ingresos más bajos. Por Entonces supuesto. creo que Pero tampoco está funcionando. Claro, la inflación no la controlaron. El déficit es más alto, el ingreso está más concentrado sobre ciertos sectores. Entonces, ¿cuál fue el resultado? de el esta déficit política? fiscal Dense cuenta que va primario mal. se redujo paulatinamente, El con déficit no se respecto- redujo paulatina, pero discúlpame, el fiscal, no hablemos de primario, porque Sí. ahí hay contabilidad creativa además. El fiscal, que tiene en cuenta los intereses de la deuda, que es en definitiva lo que importa porque te condiciona el resto de las partidas, no para de crecer. No, se está estable con una No está leve estable, ¿cómo caída. está Podemos decir que está estable, pero no que para de está crecer estable. por eso. Está estable, no para de crecer. Tenemos un déficit consolidado, tomando en cuenta provincia, etcétera, récord en Argentina. Ahora, no. Similar ahora- a lo que era la crisis de Para, la inflación del perdón, para 89. no perder el eje del transporte y no ir de vuelta a macro. Es interesante ver cuánto del boleto que uno utiliza o que uno usufructúa, el viaje que uno usufructúa, cuánto paga uno y cuánto paga el Estado. Y ese ha sido un gran argumento del gobierno para esta suba. Dicen que una parte cada vez mayor del boleto la paga el Estado. Eso, para ustedes, ¿está necesariamente mal? O algunos países lo hacen, otros no, va cambiando según los países, pero ¿es necesario que Argentina sí o sí deje de financiar con subsidios el transporte? No, para nada, para nada. Y de hecho es bueno, multimodal, bueno, vos lo marcaste. Los que están más lejos son los que tienen menores ingresos y nadie que tenga poder adquisitivo va a estar 2 horas en un bondi y en un tren para llegar. Eventualmente yo creo que es bueno que haya, lo mejor es que esté considerablemente focalizado y en un país pobre como Argentina, de vuelta, tener un subsidio tan masivo me parece que no termina siendo la mejor opción porque tenemos grandes problemas. Me parece que el déficit fiscal, estamos todos de acuerdo acá, que es un gran problema y que hay que solucionar. Yo Lo creo que que, pasa que, si vos te discúlpame, pones a ver, en realidad hay detrás, obviamente, existe el lucro empresario, ¿no? En el transporte. Para nosotros una gestión estatal controlada por los trabajadores y los usuarios, planificada de esa manera inclusive, podría ser mucho más eficiente y vos tenés permanentemente a los trabajadores del subte que plantean eso, hacen permanentemente todas las denuncias de lo que gana la empresa y las inversiones que no hace la empresa, ¿no? Entonces, vos tenés ahora un tarifazo. El subsidio, digo, también era una forma de justificar cómo los empresarios también se les financiaba su ganancia, digo, ¿no? Entonces nosotros estamos por un sistema estatal integrado, planificado por los propios trabajadores y los usuarios. Obviamente el Estado tiene que En el último hacerse tiempo el cargo. esquema de subsidios en la práctica se había mejorado mucho, digamos, en términos del transporte, cómo recibían los subsidios, los controles, digo, sobre los kilómetros recorridos, etcétera, estaba mucho más controlado que lo que había sido inicialmente. Pero además es una política de Estado a dar subsidios a ciertos sectores, porque si no caemos en una trampa. Esta cuestión de, no, hay un tipo que con el gas climatiza la pileta en Nordelta o el que vive en Puerto Madero y se toma el subte, terminamos justificando una política generalizada que afecta a millones de sectores, de población. El de jubilado, sectores populares. con avión al que usaron Claro. como argumento para sacarle los remedios Entonces, a todos los jubilados. ese argumento, lo peligroso es que empieza a justificar un discurso muy anti-sector público, anti-intervención, anti-Estado. Están mal los subsidios, hay que eliminarlos, vamos a ir a la tarifa plena, el consumidor tiene que pagar absolutamente Ahora, todo. Gabriel, Y no es así. porque es así. ¿por qué crees que el gobierno está fallando en bajar la inflación? ¿Por qué no logra
lo que se habían propuesto como algo muy fácil y no lo está logrando. Porque tienen un modelo en la cabeza que eventualmente no era así como funcionaba, creían que si uno se fija a una determinada meta se cumple rápidamente, es mucho más difícil y más cuando tenés subas de precios regulados. O sea, Argentina, la historia de Argentina es prácticamente inflación y es muy difícil sacarnos el chip de la cabeza, y si querés hacerlo eventualmente, incluso los países que lo lograron hacer y no tuvieron tanta historia de inflación, tuvieron que provocar una recesión muy fuerte en el medio para hacerlo. Así que, por suerte, también no están haciendo a fondo con eso para intentar de bajar la inflación, porque creo que también la situación económica es relativamente delicada para encima de eso empujar una crisis. Hoy se dio a conocer un informe que creo que ustedes opinaron también, ¿no? A nivel mundial, donde pone a la Argentina entre los 3 países con mayor riesgo de tener una crisis producto de una crisis mundial, ¿no? ¿Lo ven así? Es completamente plausible. ¿Coletazo de una crisis mundial la toca la Argentina? Sin duda. Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 4 puntos del PBI, de los más grandes del mundo. Quiere decir esto que la cantidad de bienes y servicios que compramos es muchísimo mayor del exterior que la que vendemos. Y yo creo que en gran parte, por una identidad contable, sencillamente el sector público tiene una gran responsabilidad en esto, y yo creo que de vuelta, intentar de reducir el déficit fiscal lo más rápido posible nos va a dar una mayor fortaleza en ese sentido y menor exposición, porque cuando hay una crisis, los que más pierden son los que menos recursos. ¿Estamos vulnerables? Esta vulnerabilidad, que es enorme de la economía argentina, la venimos advirtiendo hace rato, es consecuencia en gran medida de la política del Banco Central. La bicicleta financiera, altas tasas de interés, un dólar que fue generando atraso, que está estable, motivado por esa especulación financiera cortoplacista, lo que te genera es esta situación. Hoy volvemos a la lógica de los 90. Se resfría un país en la otra punta del mundo y morimos de neumonía acá en Argentina porque se genera un proceso de salida de capitales que de manera abrupta te puede empujar a una crisis. Vos fijate, Gato, que todos los meses vencen así alrededor de 500.000 millones de pesos en LEVAC, que el Banco Central necesita renovar casi obligadamente manteniendo las tasas altas. Cuando pasas eso a dólares, es más o menos el 50% de las reservas internacionales que tiene el Banco Central. O sea, tenés una potencial corrida enorme contra tu moneda todos los meses. Bueno, todo eso es consecuencia del stock que se generó, de la desregulación a los movimientos de capitales, de premiar la especulación financiera y permitir que entren, que salgan sin ninguna restricción, sin ningún control, ningún manual básico de economía, de macroeconomía internacional para una economía de las características de la Argentina, del tamaño del mercado cambiario de la Argentina, te dice desregula completamente los movimientos de capitales, porque te vas a esto. Hoy sos muy frágil, sos muy vulnerable, y esta fragilidad, esta vulnerabilidad hace que el mercado financiero internacional, los grandes bancos internacionales que están del otro lado de la deuda y de los capitales especulativos, y sus voceros, los organismos internacionales, Fondo Monetario, empiecen a diseñar tu política económica. Entonces empezás a perder grados de libertad y empiezan a exigirte ajustes. ¿Me permitís volver al boleto? Yo sé que la macro a ustedes los apasiona, pero el boleto está subsidiado parcialmente acá en Argentina, y ustedes decían es una decisión política, es algo que un país puede decidir hacer o puede decir no hacer. De vuelta, en función de lo que se va a ahorrar el gobierno, este boletazo, porque es eso, es un 66%, 69%. ¿Cuánto se va a ahorrar? ¿Vale la pena el ahorro? No, ellos dicen que no van a ahorrar nada, que van a gastar igual 10.000 millones de pesos más. Eso les quería preguntar a ustedes. ¿Se ahorran? ¿Vale la pena el ahorro? ¿Ahorran? Es solamente un ahorro de 0,1% del PBI, estaban 0,9% los subsidios destinados a transporte, este año van a terminar en 0,8%. Va a ser muy marginal, lo que tiene sobre todo es el aumento de obviamente los costos están aumentando, el petróleo está más caro a nivel global, es inevitable, y por otro lado, tenés el aumento del transporte intermodal que anteriormente no estaba, y eso también genera un costo, ¿no? De vuelta, Gabriel, yo hoy veía en tu Twitter los gráficos que subían y difusiones, y ahí la comparación que hacías de lo que está subsidiado del boleto en Buenos Aires, no sé si lo hacías vos o lo difundías a otros, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en Londres, bueno, todas ciudades del primer mundo, marcaba a Argentina como un lugar muy subsidiado, digamos, una proporción del PIB muy abultada. En Latinoamérica, por llevar algo más comparable con nosotros, porque también esas redes de Londres son incomparables, valen 3 libras, pero es incomparable lo que te llevan. En Latinoamérica, ¿vos tenés algún lugar donde digas, acá este es el modelo, por acá está bien, este transporte está bien, en grandes grandes metrópolis latinoamericanas? Depende mucho, obviamente, de la ciudad. Me parece que lo que está pésimo acá es que se subsidie nada más a Cava, ¿no? O sea, me parece, a Lamba me parece pésimo. Y creo que tienen que ir a algo más federal eventualmente y que sea más distributivo y que esté
en lo que podamos hacer más focalizado en los sectores más necesitados. Yo creo que hoy en día con la tecnología que hay, eventualmente se puede determinar quién necesita pagar una menor tarifa y eventualmente se podría focalizar y hacerlo mucho más distributivo con respecto a lo que está hoy en día. Obvio Eso que es lo se que yo puede, Yo te doy un dato, mira, el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires, que se aprobó en la legislatura, etcétera, bueno, eso no se aplicó. ¿El qué, perdón? El boleto educativo, por ejemplo, que es... El boleto estudiantil. Claro, hablando de beneficios... Otra cosa que van a tener que aclarar es el tema de la tarifa social, porque hoy se habló mucho de la tarifa social, pero después es como el tema de la garrafa social. La garrafa social hoy no existe. Por eso digo... La gente no consigue garrafa social. Yo te insisto, nosotros creemos que puede haber una tarifa mucho más accesible, con un servicio eficiente, con otro sistema que sea verdaderamente estatal y que sea gestionado por los trabajadores y los usuarios. Ahora, hoy por hoy existe el boleto estudiantil, el boleto educativo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se aplica parcialmente, que no se aplica, es un beneficio que está votado en la legislatura y que la gobernadora no lo lleva a la práctica. Digo, eso perjudica a muchísimos estudiantes, que realmente les significa un dinero, mucha gente que trabaja, que además tiene que trasladarse para estudiar. Y bueno, digo, en ese marco, si lo llevamos a algo más macro, como decías vos, Berco, recién, desde el punto de vista de la lógica del gobierno, más bien no es ponerle impuestos a los más ricos, ¿no? y menos a los más pobres. La realidad es beneficiar permanentemente. Venimos de la reforma tributaria que le otorgó beneficios con rebaja de contribuciones patronales. Una ¿no? contradicción en lo que recién decías, porque digo, vos por un lado argumentás que está mal que sea solo en Cava o en el AMBA y que no sea en el resto del país, pero después como justificación de eso decís, está bien que se saquen los subsidios. O sea, tu consecuencia debería ser, bueno, extendamos los subsidios con carácter federal a todo el país y que el gobierno, que el Estado se haga cargo de los subsidios, porque es un ingreso indirecto. O sea, estás estimulando. El gobierno mira una sola parte, mira el tema fiscal y está encaprichado o muy presionado por lo que hablábamos recién, por los capitales internacionales, para recortar y para ordenar ese frente. Pero pierde de vista el impacto que eso tiene. Entonces, si vos recortás jubilaciones, si recortás a UH, le sacás al consumo, le sacás al transporte, subís las tarifas, todo eso es impacto sobre el consumo. El consumo es el 70% de la demanda. Y ponés un techo de paritarias, que el modelo que están tomando es el 11% que acordó el gobierno de Schiaretti en Córdoba con el Sindicato de Empleados Públicos antes de esta nueva meta del 15%. Igual con todos estos aumentos más el boletazo, las paritarias se van a disparar, porque ¿qué gremio va a cerrar por debajo del 15%? Y el que tenga miedo, Gato. Estamos hablando de despidos también. Sí, también, pero bueno. Bueno, eso es lo que está sembrando el gobierno, ¿no? Miedo hacia los trabajadores. Porque me parece también... que esto también va a disparar reclamos paritarios, sí, aumento. Me parece difícil que puedan cerrar la meta del 15%. Claro, no veo fácil. Exactamente. Aparte, los docentes, que son muy perjudicados con este aumentazo. No, es que ya se vienen de perjudicar los trabajadores. Si vos tomás los últimos 2 años, hay una pérdida del salario real. Por eso yo creo que va a disparar una pauta. Y la meta salarial. perdió total credibilidad. A partir de que la meta es abandonada, es revisada y es anunciada una un nueva, día después de que se votó el presupuesto. Un día después de que se votó el presupuesto con esa meta, pero desde el punto de vista del monetarismo, que yo no soy ningún adepto a eso, pero desde quienes sí, también consideran que una meta que es modificada después de haber sido anunciada, defendida y se cambia, deja de ser meta. ¿Fue un error del gobierno lo que hizo la semana pasada? De anunciar ese cambio de meta que trajo más intranquilidad, más preocupación que tranquilidad. Yo creo que podían haber esperado un poco más. Era inevitable, creo, cambiar la meta porque el 12% nadie estaba manejándose con eso, era un numerito nomás. Creo que podían haber esperado un poco más al mantener que se un poco vislumbre la situación, se aclare un poco el panorama de la inflación y ahí realmente que los agentes económicos estén un poco más tranquilos y ahí cambiar recién la meta. Creo que se puede haber demorado un poquito más y hacerlo un poquito más prolijo. Lamentablemente no fue así y creo que el resultado, las primeras expectativas que se están observando, tanto de los trabajadores con las paritarias como el hecho del mercado, es un poco más de inflación, que es un poco lo que estamos observando ahora. Bueno, les agradezco, sí. Déjame dejar un datito más, Gato, para cuando mañana estén discutiendo con otros en el colectivo sobre cuánto vale el boleto, cuánto va a valer en febrero, sepan esto, en Buenos Aires el boleto, que actualmente está subsidiado en casi un 60%, está más subsidiado, sí, que en otros lugares de la región. Pero en Santiago de Chile, por ejemplo, un país puesto, Chile, todo el tiempo como modelo por el gobierno, está el Transantiago.
y el Transantiago, que es una especie de supermetrobús bueno, ayudó mucho a Chile a comunicarse, está 40% subsidiado por el gobierno. Es un país que, si bien fomentó mucho la desigualdad con sus esquemas distributivos, impositivos en el último tiempo, en las últimas décadas, subsidia el transporte para proteger a los más pobres. Y en San Pablo hay otro caso todavía más interesante. 35% de la tarifa la subsidia el Estado y otro 20% se financia con un impuesto sobre los empleadores, suponiendo que el beneficiario de que el empleado se desplace de su casa al trabajo es parcialmente el empleador, que por eso es parte del salario, si bien no se considera divisible dentro de la paritaria. Datos para sopesar esta lluvia de números que hoy plantó el gobierno para relativizar algo que es fuerte, que es un impacto muy importante en términos porcentuales de una suba del boleto mínimo en el área metropolitana, el área más poblada del país. Totalmente. Antes de pedirnos una línea, Nicolás, sobre las denuncias que estás incluido vos entre los 11 legisladores denunciados por el gobierno. Ya lo hemos dicho, me parece una denuncia ridículo en el contenido, ¿no? Que dice que los diputados que tenemos la potestad de que se convoque una sesión y que se desconvoque, en el sentido que es el propio cuerpo el que determina si se da la sesión o no. Nosotros obviamente que no queríamos que tuviese quórum, por eso hicimos todos los planteos que hicimos. No tuvo quórum el 14, dice que nosotros lo impedimos, etcétera. Digo, me parece que eso por un lado, pero eso intenta amedrentar al conjunto de la población, obviamente. Si a un diputado le ponen causas, imaginemos a cualquier persona, eso es lo que intentan. Digo, yo creo que, como decía anteriormente, hay una avanzada represiva que no ha logrado amedrentar, porque el día 14 hubo una fuerte represión y sin embargo el 18 la movilización se multiplicó. Y lo último te digo, estamos exigiendo la libertad del compañero César Aracaki, militante del Partido Obrero, que estuvo allí manifestándose ese día y está detenido. Mientras todavía no sabemos quién asesinó a Rafael Nahuel, ahora lo premian a Echazú, mientras los policías que le sacaron la visión de un ojo a 4 personas en esa movilización todavía están libres. Digo, así que bueno, exigimos la libertad del compañero César Aracaki. Gracias, Nicolás. Gabriel, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias, Agustín. Vamos a la pausa enseguidita. Tras la pausa van a estar aquí con nosotros despedidos de fabricaciones militares y también del SENASA. ¿Cuál es el futuro de fabricaciones militares? ¿Está el gobierno haciendo un vaciamiento de esta empresa? Enseguida, tras la pausa.